Gracias, Manolo. Bueno, en primer lugar es un placer para mí estar aquí. Agradezco mucho a los responsables de esta nueva asociación el haberme invitado y que me da la posibilidad de encontrarme con amigos que he hecho en el ejercicio de mis funciones. Manuel Pimentel era secretario general de Empleo, luego ministro, y nos conocimos, pues yo como representante de comisiones obreras, ahí discutiendo, acordando, negociando, desacordando a veces, las menos, y acabamos haciéndonos amigos. Está también aquí Fernando Moreno, que estaba en la COE, Isidor, compañero de comisiones obreras, Luismi, que era comisiones obreras, pero luego he tenido la fortuna de seguir teniendo relaciones con él, incluso asistí como padrino al acuerdo de Gamesa con Industrial Internacional, el acuerdo marco internacional, en fin, es un privilegio encontrarme con estas personas que han influido positivamente también en mi vida y en mi pensamiento, y sobre todo es un honor participar en un acto tan importante como hoy. Hoy se funda una organización, y una organización necesaria, esta asociación de directivos en relaciones laborales. Creo que es una buena noticia para cualquier sociedad. El tejido asociativo es algo importante y de verdad gracias a quienes habéis dado el paso de hacer esta organización, que creo que será buena para todos, para la sociedad española, para los trabajadores, para las empresas, y hoy os deseo el mejor de los éxitos. Y me habéis invitado a hablar sobre el futuro del trabajo. Creo que hay un vídeo, agradecería que se pusiera y después entramos en materia. Work, what it is and how we do it, is changing as never before. It's changing our societies as well, in ways that we could never have imagined. Globalization, climate change, technological advances, and rising inequality, these are key drivers of that change, but the policies we set as a society will steer the course of the future of work. So, what kind of future will that be? The International Labour Organization wants to know. What does work mean to us, not only in terms of earning our living, but in giving our lives meaning and direction? Where will jobs come from, and what form will they take? If we are struggling to create 40 million jobs per year for everyone who wants work today, how will we manage to find decent jobs for the millions more who will need it in the future? What will the enterprise look like tomorrow? The internet and digital technology is mediating work in entirely new ways. We're seeing the fragmentation and globalization of production in global supply chains. What are the implications of this new global division of labor? How fair can we make the future for all of us? How can we shape, manage, and encourage these changes to keep the world moving towards social justice and fairness at work? As the ILO heads towards its centenary in 2019, its Future of Work initiative will draw on the realities being lived by workers, employers, and governments around the world to help shape the policies of the future with global consequences for all of us. The future is not decided. The future is not inevitable. It's not technology alone that will decide. It's not demography alone that will decide our future. The fact of the matter is, we are here to build our future. The future we want is there for us to create. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar del futuro del trabajo. Siento mucho que no hayan aparecido los subtítulos para quienes no entendáis el inglés, pero de esto vamos a hablar. O sea, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué está pasando ya con el trabajo? ¿Y qué va a pasar a lo largo de este siglo con el trabajo? ¿De qué vamos a trabajar? Se dice que el 60% de las niñas y niños que ahora mismo están en la escuela trabajarán en oficios que no existen. ¿Habrá trabajo para todos? ¿Cuántas horas se va a trabajar? ¿En qué? ¿Con qué relaciones laborales? ¿Con qué relaciones empresariales?
En fin, esto es algo, estas preguntas son preguntas que nos impactan y preguntas que se hace todo el mundo. Desde los que nos dedicamos a esto hasta cualquiera de la calle se hace esas preguntas, ¿eh? Y se las hace con mucha razón. Y hay que intentar comprender. Por supuesto, tenías razón, Bernardo, no tenemos una varita que nos vaya a decir cómo son las cosas dentro de 10, de 15, de 20 años. No lo sabemos. Lo que sí podemos es analizar una serie de tendencias y en función de esas tendencias operar, actuar. Como decía mi jefe, el director general de la OIT, el futuro está marcado por esas tendencias, pero también será lo que nosotros hagamos, lo que nosotros ordenemos. Y en este sentido, pues la OIT ha asumido el desafío de lanzar un debate global en toda la sociedad, por supuesto, un debate con lo que son los constituyentes de la OIT, los gobiernos, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, pero también un debate con toda la sociedad civil, con la academia, con las escuelas de negocios, con todas aquellas instituciones o personas que piensen sobre este tema y quieran hacer sus aportaciones. Entonces, este debate, la idea que tenemos es que concluya en el año 19. ¿Por qué el 19? Pues porque es el centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Somos una agencia de Naciones Unidas, pero nacimos antes mismo que Naciones Unidas, inspiramos incluso el nacimiento de Naciones Unidas y ya tenemos 100 años de experiencia, 100 años acumulados, que nos indican que es necesario renovar nuestro mandato a partir de esta reflexión. Y pensamos pues impulsar el debate en todas partes. Son ya 130 países los que están organizando debates de carácter tripartito. En España, en el mes de julio, constituimos el comité de tripartito sobre el futuro del trabajo, con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las organizaciones empresariales, COE-CEPIME, y las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT, y esperamos en el mes de marzo realizar una conferencia tripartita sobre el futuro del trabajo para ordenar una aportación española de cada parte, pero también, si se puede, una aportación colectiva a este debate tan importante. Si le da, por favor, a la otra diapositiva, hemos intentado organizar el debate en 4 temas, o lo que llamamos 4 conversaciones, porque un debate tan amplio pues, necesitaba estructurarse. Esas 4 conversaciones son trabajo y sociedad, trabajo decente para todos, la organización del trabajo y la producción y la gobernanza del trabajo. Y voy a pasar muy rápidamente por encima para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos del futuro del trabajo y para estimularles a participar en este debate tan apasionante. Trabajo y sociedad. Todos los movimientos que ocurran en la sociedad van a influir sobre el trabajo y es necesario comprender esos movimientos y comprender su influencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo y sociedad? Bueno, en primer lugar estamos hablando de la esencia de lo que significa el trabajo para la vida de las personas. La gente se gana la vida trabajando. El trabajo significa también una forma de socialización o de aislamiento, puede significarlo. Significa una forma de conseguir ganarse la vida bien y de bienestar, o no, o de permanecer sumido en la pobreza o incluso enfermar y morir en el trabajo. Significa, ya digo, una forma de progreso social o de estancamiento, en fin. Puede significar, pero en cualquier caso, para todas las personas significa mucho. Incluso la gente se gana la vida trabajando, pero cuando no tiene trabajo, que entonces no se puede ganar la vida, es cuando tiene que funcionar la protección social. Esa es la base del contrato social que pensaban los filósofos antes mismo de la Revolución Industrial, como Locke, Rousseau y otros. En fin, el trabajo está en la esencia de la vida y la relación de las personas. Pero más allá de esta idea, lo que pretendemos es estudiar cómo están influyendo determinados fenómenos en el trabajo. El primero ya se ha comentado, la digitalización, las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, las impresoras 3D o esas mini macrofábricas que no se sabe qué son, la biotecnología, la inteligencia artificial, la nanotecnología, todo esto está teniendo ya un impacto impresionante en la economía. Por ejemplo, ha disparado la economía financiera con sus efectos,
que han sido a veces positivos, pero muchas veces no tan positivos en lo que se llama la economía productiva, y están teniendo efectos en el trabajo, como veremos cuando hablemos de la conversación tercera, en las formas de organización de la producción y cómo influyen en el trabajo. Bueno, comprender todo esto que está sucediendo a una rapidez inesperada, y coincido con Bernardo cuando decía que los próximos 10 años esa rapidez todavía se va a acelerar. Comprender los impactos de esto sobre el trabajo es algo insoslayable, es algo en lo que tenemos que pensar, y es donde se están centrando buena parte de las conversaciones, de los debates y de las aportaciones. Pero también hay que entender, por ejemplo, los aspectos demográficos. Los aspectos demográficos en todo sentido, en el crecimiento de la población y también en el envejecimiento de la población. Pero el del crecimiento de la población no es menor. Tenemos en el mundo 200 millones de desempleadas y desempleados, y esta situación viene durando mucho tiempo. Se había conseguido reducir a 197 millones de desempleados en estos años atrás, pero de nuevo ha repuntado y estamos de nuevo en los 200 millones, de los cuales 74, bueno, eran 74, bajó a 71, ya estamos en 71,5, son jóvenes de menores de 25 años que buscan un empleo y no lo encuentran. Bueno, esta es la situación actual, pero es que cada año 40 millones de jóvenes entran en el mercado de trabajo y será necesario crear 400, 500 millones de nuevos empleos en los próximos 12, 15 años. Y si no se crean, nos vamos a encontrar con una generación perdida. Entonces sí, vamos a hablar de una generación perdida. E imaginemos el impacto que tendrá cientos de millones de jóvenes desoficiados sin empleo. El impacto económico en pérdida de capital humano, el impacto social. Ya son los jóvenes los que capitanean, los que lideran el ejército de la pobreza. En España, por ejemplo, han pasado en 10 años del 20 al 30%. Este desempleo de los jóvenes, que es especialmente alto en la periferia sur del euro, otro mundo donde ha sido alto y ha tenido sus repercusiones era en el norte de África y en todos los países árabes. ¿Qué va a significar cientos de millones de jóvenes desoficiados? Socialmente, políticamente, en fin, todo esto tiene su impacto. Seguimos en la demografía y nos encontramos con el invierno demográfico, que se llama. No solo envejecimiento de la población, sino a veces que los nacimientos son inferiores a las defunciones. Eso en unas partes del mundo. En otras partes del mundo no sucede lo mismo. Y además están las desigualdades, lo que hace el fenómeno migratorio. Hoy ya hay 255 millones de migrantes en el mundo, la gran mayoría de ellos por razones de trabajo. Y los que no son por razones de trabajo, como los 62 millones de personas refugiadas, huyendo de la violencia, huyendo de la guerra, etcétera, el primer problema con el que se encuentran es el trabajo. Y esta tendencia va a crecer por fenómenos como el cambio climático u otros. Y nos vamos a encontrar en el futuro inmediato no con 255, con 300, 350, 400 millones de migrantes. Eso va a tener su impacto en estas sociedades en las que en unos casos hay el invierno demográfico y en otros lo que hay es una presión demográfica enorme. Bueno, todo esto también habrá que estudiarlo y comprenderlo. He hablado de cambio climático. El cambio climático y otros aspectos ambientales van a tener una influencia decisiva sobre el trabajo. En la cumbre de París se decidió que el 80% de los recursos fósiles tienen que permanecer en tierra sin explotarse. Y, en definitiva, se decidió que tiene que haber en las próximas décadas un cambio fundamental en los sistemas de producción energética, de manera que se abandonen los combustibles fósiles, el petróleo, el gas y el carbón, para ir a otras fuentes de generación de energía. Y eso no son palabras menores, porque toda la revolución industrial, todo el mundo que conocemos, se ha edificado sobre la base del carbón, el petróleo y el gas. Y cambiar eso significa cambiar sectores enteros que tienen que perecer por otros que emergerán. Pero esos sectores enteros que tienen que perecer significa la pérdida de millones y millones de empleos. Y aunque los empleos nuevos que se van a generar no se van a generar ni en el mismo momento ni en el mismo lugar que los empleos que se vayan a perder, aunque sean más. Y eso exige una gobernanza, exige una transición, que es como se llama en términos que acuñó la propia Cumbre de París, transición justa. Yo me alegro mucho porque yo he peleado muchos años
en el sistema de Naciones Unidas por conseguir esa idea de transición justa. De que eso será malo o bueno depende de la capacidad de gobernar ese cambio, de cogobernar esos cambios. Y ahí, por cierto, asociaciones como la vuestra va a tener una responsabilidad muy importante. Pero en cualquier caso, los aspectos medioambientales van a tener efectos sobre el empleo. No se puede producir y consumir como se viene produciendo y consumiendo en los últimos 150 años desde la Revolución Industrial. Y ese cambio de los modelos, de los patrones de producción y consumo tendrá consecuencias. En fin, las desigualdades que empujan a las migraciones, todo eso es trabajo y sociedad. Y en todo eso invitamos a esa reflexión. El trabajo decente para todos. Claro, la reflexión sobre el futuro del trabajo no es una mera reflexión sociológica o analítica. O sea, pretende estudiar también cuáles son las condiciones y las relaciones del trabajo y mejorarlas. Y lo novedoso del asunto del trabajo decente para todos, hoy, en estos momentos, es que ya no es solo una meta de la OIT, no es solo un mandato que tiene la OIT de trabajar en favor del trabajo decente para todo el mundo, sino que es del conjunto del sistema de Naciones Unidas, los jefes de Estado y de Gobierno de los 94 países del mundo que están asociados en Naciones Unidas, es decir, todo el mundo, acordaron en septiembre de 2015 un programa de acción común, una agenda común, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van a marcar objetivos de conjunto para todos los países industrializados, en desarrollo y menos desarrollados, emergentes o no, una serie de metas comunes. Y entre esas metas comunes está el trabajo decente para todos y la protección social. Bueno, ¿qué es trabajo decente? Bueno, trabajo decente pues, es el trabajo con derechos, sin discriminación, en condiciones saludables, con una remuneración que permita vivir dignamente y con protección social. Eso es el trabajo decente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día la gran mayoría de los 3.000 millones de trabajadores que hay en el mundo no tienen trabajo decente. 200 millones no tienen empleo, hay 168 millones de niñas y niños trabajando, 21 millones trabajan en condiciones de trabajo forzoso, lo que podríamos decir moderna esclavitud. Una parte para explotación sexual, sí, pero tampoco es la mayoría para explotación puramente laboral. El 80% de los trabajadores del mundo no tienen un sistema completo de protección social. Y el 50% no es que no tengan un sistema completo, no conocen nada. Decíamos antes, la gente se gana la vida trabajando, pero ¿qué pasa cuando no puede trabajar? Porque está en desempleo, porque enferma, porque es demasiado pequeña y no debe trabajar, porque es demasiado mayor y debe estar jubilada, porque está en situación de maternidad. Entonces la sociedad la que tiene que proveer. Esa es la protección social. Esa es la base del contrato social que permite que la sociedad pueda convivir. Pues bien, el 50% de los trabajadores en el mundo no tienen ningún sistema de protección en caso de ninguna de esas contingencias que hemos hablado. Luego, habrá que avanzar en el trabajo decente. Pero tenemos a la vez el reto de avanzar en el trabajo decente, que algo se ha avanzado, pero a la vez surgen nuevas formas de trabajo que unas se encaminan hacia el trabajo decente, pero otras se encaminan hacia una desaparición de los derechos en el trabajo. Y ahí eso me permite enlazar con la tercera conversación. Cómo las formas de organización de la producción moderna pueden condicionar, para mal o para bien, están condicionando ya las propias relaciones laborales. Y aquí entramos de lleno en algunos de los aspectos que se han planteado. El fundamental impacto que está teniendo la globalización, la digitalización, en fin, todos estos fenómenos se resumiría en dos fenómenos. Uno es el del aumento de lo que se llaman las cadenas mundiales o globales de valor, esta forma de producir cada vez más fragmentada, pero global, a nivel de todos los países, y el otro, todo lo que hay alrededor de la gig economy, el crowdworking, en fin, estos segundos aspectos. Yéndonos a las cadenas de valor. El 20% de los trabajadores en el mundo, hay quien dice que es el 30 y tantos, Isidor dice que es bastante más, otros dicen que es algo menos, pero en fin, más o menos una cuarta o una quinta parte de los trabajadores del mundo ya están trabajando en lo que se llaman cadenas globales de valor, es decir, donde hay una empresa principal que subcontrata de una forma muy fragmentada la producción en todo el mundo
El caso más claro es el garment, las compañías de producción de ropa, donde España tiene una compañía líder y ejemplar en muchos aspectos. Pero se trata de una compañía que tiene, pues eso, 10.000, 12.000, 15.000, trabaja con 10.000, 12.000 o 15.000 fábricas, talleres de producción en todo el mundo, que a su vez pueden estar subcontratando otros cuantos miles y a la vez pues tiene toda una logística compleja que le permite vender esa producción también en miles de centros de venta en todo el mundo a nivel global. Y esto significa, bueno, una forma de trabajar y de producir que no es nueva, pero su extensión con la velocidad que se ha extendido sí que es nueva, y esto implica una serie de desafíos laborales de primera magnitud. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Rana Plaza. En mayo de 2013, un edificio en Dhaka, en Bangladesh, conocido como Rana Plaza, se derrumbó, provocando el mayor accidente laboral de la historia. 1.070 trabajadores, bueno, la mayoría trabajadoras textiles, murieron en ese accidente, 4.000 quedaron heridos. Y ese accidente desveló, de repente, una realidad laboral absolutamente insoportable. Porque esas personas que ya habían visto que se resquebrajaba el edificio y que sabían que se podía caer, estábamos hablando un día 23 de mayo. Entraron a trabajar porque los encargados les dijeron que el que no entraba o la que no entraba a trabajar no iba a cobrar el mes. Y cobraban $29 al mes. Y cuando se cobran $29 al mes, pues no cobrar el mes es muy duro. Y entraron a trabajar y muchos allí se quedaron. ¿Pero qué significa que cobraban $29 al mes? Que incluso ese salario no les permitía salir de la pobreza extrema. En un momento en que la pobreza extrema se consideraba $1,25 al día. Ahora se considera $1,90 al día. Entonces, esa figura de la que se está hablando de trabajadores pobres, en ese caso no son trabajadores pobres, son trabajadores absolutamente en la pobreza más extrema y trabajando. Entonces, esa es una manera en cómo... Y jugándose la vida. ¿Y qué sucedió después? Que hubo, por ejemplo, que pagar las indemnizaciones. La mayoría de veces no se pagan indemnizaciones. O sea, esos trabajadores, estamos hablando del 20-25% de la población laboral mundial que trabaja para cadenas de países donde tienen su sistema laboral, su sistema de derechos, etcétera. Esos trabajadores no tienen ningún aseguramiento en caso de muerte. Y ahí sí que tuvieron, porque hubo un acuerdo de las compañías, un acuerdo que estableció una cantidad de dinero, se recogió esa cantidad de dinero, se repartió, y tanto las víctimas mortales como, o sea, los deudos de las víctimas mortales, como los heridos, etcétera, han recibido su indemnización. Pero ¿qué pasa en el resto? Dejemos aquí la pregunta, que la retomaré en la cuarta conversación. La gig economy. La gig economy puede ser... Hay quien dice que es el 20%, hay quien dice que es el 10%, hay dificultades, parece, para saber exactamente. Bueno, si englobábamos como gig economy todos esos fenómenos, que es de la llamada economía colaborativa o uberización, el crowdworking, del que ya se ha explicado, en fin, todos estos fenómenos nuevos de trabajo, que buena parte de ellos vienen de la mano de la digitalización. Bueno, el crowdworking, la gig economy, en principio, lo que establece son unas relaciones que no son exactamente unas relaciones laborales. ¿Hacia dónde se va a encaminar eso? Vivimos en un mundo donde se explicaba que en Europa la mayor parte de las relaciones son las relaciones estándar. Bueno, estándar para Europa. Están creciendo las relaciones laborales que nosotros llamamos atípicas en la OIT, pero que esas atípicas en el mundo venían siendo las normales. Lo que está sucediendo es que en este mundo global parece que las atípicas están arrastrando a las otras. Y ahora viene este fenómeno. En la OIT hace 2 años, en la Conferencia Internacional del Trabajo, se decidió tripartitamente, como siempre, hacer un esfuerzo de transición de la economía informal a la economía formal. Porque el 60% de los trabajadores en el mundo trabajan en economía informal. Y cuando se trabaja en economía informal, es decir, sin contrato, hay 2 problemas. El primero es que si no hay contrato no hay derechos claramente establecidos. El segundo es que fiscalmente ni la empresa ni los trabajadores pueden contribuir
a la construcción de un sistema fiscal, no digamos ya robusto, sino de un sistema fiscal elemental. Y si no hay un sistema fiscal elemental en un país, no puede haber un sistema de protección social correspondiente. Entonces se hacía el esfuerzo de decir, bueno, vamos a hacer una transición, porque eso no se decide porque hay una ley que diga se prohíbe la economía informal. Eso requiere de procesos complejos. Pues en un momento en que estábamos haciendo todos los esfuerzos para formalizar la economía informal, todas estas formas de trabajo informalizan de nuevo la relación laboral. Y las cosas, bueno, se están haciendo y son un poco más complejas. De hecho, ha habido recientemente sentencias en el Reino Unido, en Estados Unidos, que establecen que esa relación de empresas, de algunas de las empresas más conocidas con los que están tutelados por esas empresas, es una relación laboral, se debe reconocer como relación laboral, aunque sea parcialmente, y se debe reconocer el derecho de organización de esos trabajadores y de tratar colectivamente sus problemas con la plataforma que los está ocupando. Es decir, que la vida misma ya se va a ir encargando de reorganizar las cosas. Pero en cualquier caso es un desafío que está ahí. Y para que la vida misma se encargue de organizar las cosas, tiene que haber gente que piense, gente que negocie, legisladores que hagan normas, jueces que hagan sentencias, sindicatos y empresarios que se pongan de acuerdo, diálogo tripartito, y así entramos en la cuarta conversación, que es que todos estos desafíos implicarán, obviamente, cambios en la, podemos llamar, la gobernanza del trabajo, en todos sus aspectos, en el aspecto de la normativa, en el aspecto de las administraciones laborales. O sea, un mundo más complejo y más cambiante no requiere menos administración laboral, requerirá más conocimientos estadísticos, por ejemplo, y requerirá también un seguimiento mucho mayor por parte de la Administración para que incluso esa flexibilidad que plantean las nuevas formas de trabajo no se convierta en un deterioro de esas formas de trabajo. No necesariamente mayor flexibilidad significa menos administración. A veces la mayor flexibilidad es posible justamente porque hay una mejor administración laboral que garantiza que esa flexibilidad está para mejorar las posibilidades de la empresa a la vez que las posibilidades de los trabajadores. En fin, se necesitará todo eso, pero también en el mundo empresarial y en el mundo sindical tendrá que haber cambios, y cambios muy importantes, porque todas estas formas de organización dificultan el asociacionismo empresarial y dificultan también la afiliación y la organización sindical. Y sin asociacionismo empresarial y sin organización sindical no hay negociación colectiva. Y sin negociación colectiva no hay relaciones laborales organizadas. Hay conflicto desorganizado, porque el conflicto es normal, los intereses son a veces comunes, a veces son contrapuestos, y el conflicto es algo que pertenece a las propias relaciones humanas en general y a las relaciones laborales en particular. El problema no es el conflicto, el problema es cómo se gestiona el conflicto y si hay mecanismos de gestión adecuada del conflicto que acaben redundando en el beneficio de todas partes, en lo cual ustedes son artistas, ¿eh? Ustedes son artistas. Bueno, pues esto implica que se necesita también repensar el asociacionismo empresarial y implica repensar el asociacionismo sindical, que no va a venir de fuera. O lo hacen las empresas o lo hacen los sindicatos o no se lo va a hacer nadie. O sea, se necesitarán procesos de autorreforma y de autorreforma también en la negociación colectiva. Retomemos el ejemplo que he puesto de Rana Plaza y los accidentes de trabajo. ¿Por qué tienen que estar 600 millones de trabajadores que trabajan, o 500 o 400, en estas cadenas de valor, condenados a no tener un seguro de accidente de trabajo si en su país no existe un sistema de aseguramiento como el que, por ejemplo, existe en España para todos los trabajadores? Habrá que pensar en las relaciones laborales de manera que esas empresas clave que tienen una responsabilidad y que Naciones Unidas les está exigiendo esa responsabilidad cada vez con más fuerza, solo puedan contratar trabajadores asegurándoles que tienen un sistema de aseguramiento. Hay alguna empresa que incluso lo ha pensado y después de Rana Plaza, con un sentido de responsabilidad, dijo, bueno, pues yo voy a acordar con una empresa de seguros a nivel internacional que mis trabajadores sí estén asegurados. Pero lo que parecía tan fácil no lo es. Porque ese taller o esa empresa no está trabajando solo para una marca, está trabajando para 80 marcas, para 60, para 50. Entonces, ¿cómo esa marca
va a poder asegurar a los trabajadores solo el tiempo de trabajo que están trabajando para ella. Acaba asegurando a todos los trabajadores, lo cual no es viable, porque una marca no puede asegurar a los trabajadores de las demás. Todo esto es un pequeño ejemplo del tipo de desafíos en la gobernanza del trabajo y en la negociación colectiva que tenemos por delante. Afortunadamente, a algunos se le está dando respuesta. Imagino que se hablará en el día de hoy, pero los 115 acuerdos marco internacionales o acuerdos globales internacionales que existen entre compañías y sindicatos internacionales sí que permiten resolver parte de estos problemas. Estos acuerdos empezaron con un acuerdo en que casi el espacio, el ámbito del acuerdo eran los trabajadores de la marca principal. Pero ya aparecieron hace unos años lo que podemos llamar acuerdos de segunda generación, en la cual el ámbito ya es el de todos los trabajadores que están trabajando para la cadena. E incluso podríamos hablar de los de tercera generación, en que ya no solo es el ámbito, sino los mecanismos de participación se extienden a todos. Es decir, hay capacidad de respuesta, y en este caso ha habido una capacidad de respuesta, ya digo, de 115 compañías, la mayoría europeas, eso no hay que negarlo, todavía hay un gran vacío en compañías en otros lugares del mundo, pero hay posibilidades de respuesta. La cuestión está en si la respuesta solo pueden ser compañía a compañía o pueden ser también sectoriales, como el caso de Rana Plaza obligó, porque en el caso de Rana Plaza inmediatamente tuvo que haber un acuerdo entre 100 y pico compañías que estaban trabajando en Bangladesh para mejorar las condiciones de los edificios y evitar derrumbamientos y evitar incendios. O sea que tuvo que haber ya un acuerdo sectorial a nivel mundial, prefigurando el tipo de retos o el tipo de desafíos a los que estamos confrontados. Con esto lo que quiero decir es que en estos cambios que está habiendo en el mundo del trabajo, también se están dando cambios en la gobernanza del trabajo, siempre en lo que es más dinámico y lo que ha sido más dinámico en las relaciones laborales, que han sido las relaciones empresa-trabajadores, asociaciones empresariales, asociaciones sindicales, dándonos la pista de hacia dónde tenemos que ir. Porque el objetivo de la OIT al lanzar el desafío de este debate tan apasionante es el objetivo de renovar su compromiso 100 años después. Y su compromiso era muy sencillo. No puede haber convivencia, no puede haber paz mundial sin justicia social. En eso estamos. Muchas gracias.